Los datos que debieron ser alertas terminaron siendo un aval. Buenas noches, hoy les hablo de cómo el Estado vuelve a ser la víctima favorita. No se trata solo de contratos, sino del control del ADN administrativo de la nación, quien emite, custodia y podría, por error o diseño, replicar identidades dominicanas fuera del marco del Estado. En el caso del Intrante, el proceso de licitación adjudicó la emisión de licencias de conducir al consorcio Mobility ID, integrado por firmas extranjeras con historial de cuestionamientos técnicos y fiscales. El pliego priorizó impresoras y policarbonato sobre seguridad vial y evaluación de conductores y se aprobó pese a inconsistencias en registros y garantías. Lo más inquietante, cláusulas que permiten accesos temporales al sistema de datos, lo que abre espacio a posibles puertas traseras que en manos equivocadas podrían habilitar la emisión de licencias o documentos a extranjeros. La supervisión parece confiar más en la buena fe del contratista que en el blindaje tecnológico o legal que sean efectivos. Finalmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores o Dirección General de Pasaportes, donde se adjudicó el contrato por los pasaportes electrónicos con características similares y presencia del mismo entramado tecnológico, completa el triángulo de control documental al mismo grupo comercial. Los mismos actores vinculados a controversias en Kosovo, Uganda, Guyana, Nepal y el Congo ahora son los que administran los sistemas que certifican quién es dominicano, quién puede votar, quién puede conducir o quién puede entrar y salir del país. Si esos antecedentes no fueron una alerta, sino un aval, entonces la verdadera pregunta es, ¿buscábamos tecnología o buscábamos control? ¿Pero control de quién? Aquí comienza una historia que no tiene villanos caricaturescos, sino arquitectos invisibles. Los de una red comercial que en nombre de la modernización logró concentrar el control de la identidad de todo un país. Cédulas, pasaportes y licencias de conducir bajo un mismo perímetro corporativo. En la Junta Central Electoral, el contrato 2024-01 fue adjudicado al consorcio MDOC, integrado por EQTech Solutions de República Dominicana, Ultratech de Panamá, GSI International de Panamá, Mühlbauer ID Service de Alemania y Veridos GmbH de Alemania. El monto adjudicado fue de 3.361.540.000.9 pesos por una duración de 10 años. El objetivo, producir y gestionar la nueva cédula dominicana. En el intrante el contrato 2025-01 adjudica al consorcio Mobility ID el nuevo sistema integral de licencias de conducir por 8.175 millones de pesos. Su composición, Midas Dominicana, Get Group Holdings, Thomas Gregg & Sons y nuevamente Veridos, que aparece con un 15% del paquete accionario, hasta que mediante una enmienda societaria sale formalmente del consorcio y reaparece como suplidor directo. Y en la Dirección General de Pasaportes, el proceso 01-2024, que adjudica a Midas Dominicana un contrato parcial de 467.2 millones de pesos para la confección de 750.000 libretas, fabricadas exclusivamente por Veridos GmbH, según la cláusula del contrato, que serán fabricadas por Veridos y no podrá subcontratar la fabricación. A pesar de que los lotes que se han hecho público han sido por 1.050.000 libretas, donde hubo inconformidad de oferentes, y el proceso actualmente ganado por Midas es por 750.000 libretas más. Pero sí, estamos estimando, el gobierno estimó que vamos a imprimir 5 millones de pasaportes en 5 años. ¿Sabes? Pero hagamos un censo aquí. Seguro que todos tenemos pasaporte. Aquí sí. Salta a la vista que el vicepresidente de esa empresa plantee se imprimirán 5 millones de libretas en 5 años, puesto que no habría cómo saber que su empresa imprimiría tal cantidad si aún este dato no es público o no hay ningún proceso con este monto.
3 contratos y una sombra común. Veridós, GmbH, la misma empresa que en Haití imprimió las cédulas de ese país y que en República Dominicana se multiplica con una elasticidad corporativa digna de estudio. Veridós no solo aparece como fabricante, en la Junta Central Electoral actúa dentro del consorcio adjudicatario, en el Intrant como parte accionaria que luego se transforma en proveedor directo y en Pasaportes como fabricante exclusivo. Midas Dominicana, por su parte, figura en Pasaportes y en Intrant, mientras que MDOC, la firma central en la Junta Central Electoral, resucita misteriosamente dentro del expediente técnico del Intrant, como veremos más adelante. El resultado es una red de consorcios distintos en apariencia, pero conectados por los mismos actores, los mismos sellos notariales y, como demostrará la evidencia, los mismos documentos. La oferta lleva el membrete del Consorcio Mobility ID, el sello del Intrant y la certificación notarial de la abogada notaria Eva García Martínez, así como las rúbricas de validación técnica. La pregunta es inevitable. ¿Cómo aparece en un expediente del Intrant un documento de otro consorcio, MDOC, adjudicatario solamente de la Junta Central Electoral? ¿Y cómo pasa las evaluaciones técnicas sin que nadie lo note? ¿Un error tipográfico, azar o simplemente un reciclaje administrativo que nadie quiso ver? El copy-paste más costoso del Caribe. El informe de evaluación técnica de Intrant registra inconsistencias serias, modelos de equipos sin prueba fehaciente de fabricación, referencias internacionales inexistentes y discrepancias entre lo ofertado y lo certificado. A pesar de ello, el comité mantuvo la recomendación de adjudicación, omitiendo la propia alerta de sus técnicos. Mientras tanto, la empresa que operaba previamente el sistema sigue cobrando pagos mensuales mientras disputa su salida en medio de una guerra de consorcios donde también aparecen viejos villanos vinculados a contratos de semaforización urbana. 3 elementos se combinan: alertas técnicas ignoradas, documentos reciclados y actores repetidos. No es negligencia, es un patrón. De acuerdo con el artículo 260 de la Constitución y el Libro Blanco de la Defensa Nacional, la identidad y los datos biométricos de los ciudadanos constituyen interés estratégico de defensa nacional. Poner la emisión, impresión y manejo de estos datos en manos de un consorcio extranjero con vínculos en Haití, país donde el mismo suplidor operó el registro civil, constituye una vulneración del principio de soberanía tecnológica y de seguridad nacional. Además, el artículo 50 de la Constitución prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado, y obliga a adoptar medidas necesarias para evitar los efectos nocivos del monopolio y del abuso de posición dominante. El artículo 3.2 de la Ley 34006 obliga a garantizar igualdad y libre competencia en los procesos de contratación. El artículo 3.6 de la misma Ley 340 impone a los funcionarios el deber de proteger los derechos de terceros y la moralidad en la contratación. El artículo 3.8 exige la participación del mayor número posible de oferentes. 3 procesos, todos adjudicados al mismo grupo, constituyen de hecho y de derecho una violación al principio de igualdad, competencia y responsabilidad administrativa, pero nadie se dio cuenta. La Junta Central Electoral, en su contrato con MDOC, es hasta ahora la única institución que incorporó una cláusula explícita de soberanía de datos, donde establece que el proveedor no tendrá en ningún caso acceso directo o remoto a la base de datos del registro electoral, ni podrá modificar, copiar o replicar la información contenida en ella. En el caso del Intrant, el suplidor sí tiene acceso a la base de datos, como lo ha tenido todo el tiempo quien imprime las licencias actualmente. Esta previsión de la Junta Central Electoral, aunque correcta, no elimina el riesgo operativo, ya que el control físico y técnico de los componentes, software, impresora, policarbonato, mantenimiento, siguen en manos del consorcio extranjero. El discurso oficial habla de modernización del sistema de identidad. Los documentos, sin embargo, describen otra cosa. El contrato de la Dirección General de Pasaportes con Midas y Veridós no contempla cláusula de soberanía de datos visibles, a diferencia del contrato de la Junta Central Electoral. Este deja claramente establecido el proceso de compra para la contratación de servicios para diseño y confección de las 750,000 libretas para la emisión de pasaportes de lectura mecánica de los ciudadanos. En la página número 2, luego de establecer la contratación de Midas Dominicanas como el proveedor de servicios para el diseño y la confección de las libretas, establece claramente en un
único párrafo solo que para la confección de las 750,000 libretas el proveedor, o sea Midas, subcontratará los servicios de la empresa Veridos, que es un proveedor global, líder de soluciones de identidad integradas con sede en Berlín y dependencias en Múnich. Luego pasa a la página 5 en el punto 3.4, donde establece que las libretas de pasaportes objeto del presente contrato serán fabricadas única y exclusivamente por la empresa Veridos, según se hace constar en las certificaciones emitidas por ambas empresas, entre paréntesis, anexo 3. Algo que llamó nuestra atención respecto de las cláusulas de soberanía de datos que no están muy visibles son los artículos 6, 7 y 8. En el artículo 6, en el punto 6.6, habla de la pérdida, hurto, daño o destrucción de las libretas y demás herramientales originales y elementos de originación que ocurriesen en las instalaciones del proveedor, o sea, Midas, donde deja claro que el proveedor, sin necesidad de esperar requerimiento alguno de la contratante, o sea, pasaportes, deberá proceder en lo inmediato a notificar a la entidad contratante y a la impresión de las libretas pendientes de entrega según el contrato. O sea, que si hay robo en los almacenes del proveedor, simplemente tienen que reimprimir las libretas. No habla de ningún tipo de sanción en caso de robo. En el artículo 8, donde habla de la propiedad intelectual de la contratante, el proveedor reconoce la titularidad exclusiva de la contratante, o sea, pasaportes, sobre el diseño de las libretas a ser impresas, las láminas de seguridad y cualquier elemento de originación entregado, así como los que serían elaborados por el proveedor, y de igual forma reconoce que la contratante será el titular del derecho patrimonial exclusivo de un juego de archivos digitales del intaglio, la litografía y los elementos que componen la libreta, en una resolución mínima de 8000 dpi en formato TIFF, que contengan todos los elementos, así como un juego de archivos vectores de ambos lados. Dichos archivos serán mantenidos en custodia del proveedor, o sea, Veridos y Midas, a nombre de la contratante, hasta tanto sean requeridos por éste. Estos diseños no deben incluir ningún elemento patentizado. Termina la cita. Este artículo 8 del contrato invalida la narrativa de soberanía tecnológica y de datos, porque aunque reconoce la propiedad intelectual de la Dirección General de Pasaportes, mantiene los archivos maestros, digitales y de impresión bajo custodia del proveedor, es decir, Veridos, a través de Midas. En términos técnicos, eso significa que los elementos de originación, las matrices digitales del documento, el ADN visual y de seguridad del pasaporte no están físicamente bajo control del Estado dominicano, sino retenidos por el proveedor extranjero. Es exactamente lo contrario a lo que hizo la Junta Central Electoral, que sí estableció custodia estatal y prohibición de acceso remoto a sus bases de datos. Tras la pausa. Yo creo que hay que tomar mucho cuidado. Aunque la Junta Central Electoral incluyó cláusulas de restricción y monitoreo, la coexistencia de un mismo operador en ambos registros civiles representa un riesgo de soberanía y una contradicción estratégica. La Junta Central Electoral adjudicó al consorcio MDOC, que integra la empresa Veridos GmbH, la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral de todos los dominicanos. La misma empresa opera en Haití sistemas críticos de identidad. La convergencia eleva alertas sobre la soberanía de datos, interoperabilidad, riesgos legales y reputacionales. El pasado domingo 5 de octubre, la presidencia de la Junta Central Electoral anunció y firmó con MDOC la renovación de la cédula por 3.361.5 millones de pesos. El contrato es por 10 años e incluye 8 millones de tarjetas de policarbonato, 214 impresoras, una PKI, que es un sistema de ciberseguridad que utiliza certificación digital para asegurar identidad y comunicación, 800,000 cédulas digitales, 24 meses de mantenimiento y capacitación. Participaron 3 consorcios. De esos 3 consorcios fueron convocados para que participen en una prueba de concepto. Lo que trata es de que en esa prueba de concepto ellos ponían a prueba lo que estaban ofertando esos consorcios, y de esas evaluaciones salió un consorcio que se llama MDOC. El consorcio ganador, MDOC, agrupa a las empresas GSI International, líder
del proyecto. IQTech Solutions, Mühlbauer ID Service, alemana, Ultratech de Panamá y Veridos de Alemania. A esta última empresa pondremos atención, ya que es la misma que desde 2019 imprime cédulas en Haití y por la coincidencia de proveedor en ambos lados de la isla, se debería exigir controles excepcionales sobre datos y claves. Ahora que no me digan, no, porque esas compañías, la culpa de la compañía, no, la culpa es del Estado y de esas instituciones. El gobierno, esas instituciones con las que se ha contratado, ¿verdad?, que tampoco sabemos cuál es el alcance de esas contrataciones, que eso hay que saberlo, y hay que saberlo estipulado. Ahí se aplica el problema de la difusión de la información, de la transparencia. En esta investigación presentamos el historial de Veridos en territorio haitiano y en otros países donde ha presentado una serie de inconvenientes e inconsistencias que ponen entredicho el trabajo realizado y que encienden una serie de alarmas para que las autoridades de la Junta Central Electoral ejecuten el contrato con máximos sistemas de seguridad. Ya firmado el contrato con MDOC, se consuma el hecho de que Veridos manejará el registro civil de Haití y el registro civil dominicano. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Como hemos dicho, el hecho enciende una alerta roja. Esto porque con lo vulnerable de la institucionalidad en Haití, el que los ciudadanos haitianos ven a República Dominicana como su tabla de salvación de un territorio hostil, controlado por criminales de poca o ninguna oportunidad, surge la pregunta, ¿no se estaría corriendo el riesgo de que se presenten filtraciones de información entre ambos sistemas de data de ambos registros civiles? Se ha dicho que muchas de esas compañías no solamente tienen intereses en Haití, sino que muchas de ellas podrían tener origen haitiano en sus accionistas. Realmente yo creo que hay pocos datos, no solamente con el pasaporte, con el problema de la cédula, la inconveniencia de eso, el trasiego de datos. Los hackers llegan a penetrar en el Pentágono, llegan a penetrar en cualquier lugar, a pesar de los dispositivos de seguridad que son muy sofisticados. Pero bueno, en Haití es un tema que no se habla. No se ha hablado de ese tema, no es una preocupación. Si en República Dominicana eso es una preocupación, tendrán que tomar las medidas que entienden adecuadas. Nosotros tenemos lo que se llaman software de monitoreo de flujo de la información. Es decir, se llaman DPI. Son software que te identifican qué informaciones están saliendo y hacia dónde. Por ejemplo, si yo detecto que hay un flujo anormal de información, mira, por ejemplo, Johnny Rivera, yo me conecto prácticamente todas las noches, voy a la base de datos, pero si yo detecto que Johnny Rivera se está conectando ahora mismo desde España, o que Johnny Rivera está extrayendo, él extrae, vamos a decir, 10 registros, está sacando 15, ya eso le da la alerta. Como prueba de que Veridos está en Haití, Reporte Especial obtuvo una carta apostillada que envía el Ministerio de Interior y las comunidades territoriales de Haití a la Junta Central Electoral, donde le indica que Veridos desde 2019 hasta 2025 imprimió 6 millones de cédulas haitianas. Creo que todo lo que tenga que ver con esos aspectos sensibles de identidad de las personas, su documento de identificación, el registro de las actas de nacimiento, el registro o documento de conducir, los pasaportes, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque para nadie es un secreto que hay muchas fuerzas que vienen trabajando hace tiempo para descargar la crisis haitiana sobre República Dominicana. El Ministerio de Interior y las comunidades territoriales de Haití certifica que la empresa Veridos, con registro de contribuyente 143 terminal 066, prestó servicio bajo un contrato número terminal 0942 para el suministro de implementación, servicios profesionales, equipos y sistemas para la transacción de documentos de identificación mecánico no electrónico a documentos de identificación electrónicos. Exactamente lo mismo
consumo que hará en República Dominicana, en términos de 6 millones de unidades. O sea que según Veridos, solo ellos le dieron a los haitianos 6 millones de cédulas desde el 2019 hasta 2025, es decir, los últimos 5 años. Sin embargo, a República Dominicana le ha tocado ver y manejar la entrada de miles y miles de ciudadanos haitianos indocumentados, sin una cédula, siquiera sin acta de nacimiento. ¡Qué desgracia! Todo el que vive en este país sabe que desde hace muchos años aquí ha crecido, ha florecido una industria de suplantación, de falsificación, alrededor del tema de, no solamente de los haitianos, de mafias internacionales, Y ahí tenemos en Haití el enclave más grande del crimen organizado transnacional, que tiene ramificaciones con República Dominicana. Entonces, cuando estamos hablando de cédula, estamos hablando de pasaporte, estamos hablando de licencia de conducir. Yo creo que hay que tomar mucho cuidado. Es importante mencionar que este contrato incluye un volumen mayor a 1 millón de documentos de identificación al año, reza la comunicación oficial. El referido documento de las autoridades haitianas lo presentó Veridos ante la Junta Central Electoral como prueba de que ellos son los que suplen el servicio de la cédula en Haití. En este caso entendemos que el aval de Veridos, contrario a ser un beneficio, debió significar un problema. Solo su presencia debió ser una voz de alerta para evaluar mejor su escogencia. Hay un tema de seguridad nacional. Realmente el Estado debería tener toda una política a través de sus instituciones de capacitar sus recursos para tener esos controles sobre todo el sistema de datos del país. Sobre todo el sistema de datos del país. Y sobre todo que estamos expuestos a un ataque usando las técnicas de ciberguerra. En un momento dado, si los sistemas no funcionan o si hay cómplices dentro del sistema, te llevan la base de datos y te dejan a los dominicanos sin documentación. La afirmación anterior se hace en el entendido de los problemas internos que genera la crisis haitiana en República Dominicana, que son migración masiva de indocumentados que llegan a territorio dominicano sin la debida documentación, ni siquiera un acta de nacimiento que permite identificarlos, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Situación esa que ha generado preocupación a la máxima autoridad dominicana, que en innumerables ocasiones ha sido el tema del presidente Luis Abinader en escenarios nacionales e internacionales. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. Pero ni siquiera esas preocupaciones pusieron un bombillo rojo a las autoridades dominicanas que manejan el registro civil antes de escoger al consorcio que incluye a Veridos. Solo por este conflicto de intereses debió ser la razón principal para descartarlos, ya que el gran problema de seguridad y de registro civil que tiene este país es justamente su vecino, Haití, y sus ciudadanos que llegan ilegales y luego encuentran las brechas para registrarse de manera fraudulenta. Situación por la que la Junta Central Electoral ha sometido a decenas de personas por usurpación de identidad para favorecer a ilegales haitianos. A los problemas domésticos también se suma que pese a que el gobierno haitiano pagó en 2017 $27 millones por el referido contrato, hay reportes serios sobre retrasos y cobros irregulares en la distribución del documento de identidad. El contrato consigna a Veridos ser el proveedor único del archivo digital del país para la provisión de la cédula, pasaporte y visas. Están ahora, tal como en la República Dominicana, haciendo un proceso de una nueva cédula. En esta nueva cédula están alrededor de 2 millones. Pero personas que tengan una cédula haitiana, hoy día son más de 6 millones de personas. Tras la pausa.
La información la maneja la Junta Central Electoral, está almacenada en los servidores de la Junta Central Electoral, si no está en ningún servidor fuera de la Junta Central Electoral. En un contexto de frontera frágil, inmigración irregular, la posibilidad de filtraciones o duplicidades identitarias deja de ser una paranoia. Es un riesgo estructural que debió encender las alarmas en cada despacho donde se aprobaron estos contratos. Otro elemento de alerta es que a pesar de pagar sumas millonarias por el contrato con Veridos, la emisión de la cédula de identidad en Haití es un proceso que envuelve sobornos y un alto costo al ciudadano haitiano, según revelan varios ciudadanos a medios de comunicación locales. El diario Ajibo Post denuncia en sus páginas que a los ciudadanos se les cobran tarifas irregulares para obtener o reimprimir su documento nacional de identidad único en Puerto Príncipe y algunas ciudades de provincia. Relata que la práctica es contraria a lo dispuesto hasta ahora sobre la expedición gratuita del documento nacional de identidad único. Un reporte de ese medio dice que en noviembre del 2023, Exil Sondés extravió su tarjeta cerca de Petionville. El hombre de 26 años reside en Morner Cool, un distrito de Petionville. Se apresuró a pagar 250 goods por el certificado de la tarjeta extraviada en la comisaría de su ciudad de residencia. El reporte indica que después de más de 3 meses de espera e intentos fallidos con un mafioso, Sondés dijo a Ajibo Post que un agente de la ONI, el organismo del registro civil, asignado a un centro en Kescoff, finalmente le permitió obtener el documento a través de una compensación financiera de 5,000 goods más el 26 de diciembre. El equivalente a $38 americanos por obtener una cédula que ya había sido pagada en su totalidad por el Estado. Esta investigación no solo evalúa a Veridos en Haití, sino que se extendió a otros países donde la empresa tiene contratos para la impresión de la cédula y pasaporte. En los mismos, la empresa alemana Veridos GmbH, subsidiaria de Giesecke de Brient, tiene presencia global en más de 40 naciones, pero su historial está salpicado por controversias legales, retrasos y acusaciones fiscales. Empezando por el más lejos, en Kosovo, tiene un contrato firmado entre 2016 a 2018. Acusación por importación irregular de 25,000 pasaportes sin despacho aduanero. Se estimó el perjuicio al país en 173,000 euros. En el caso se observó manipulación de facturas del costo de importación. En ese mismo país se produjo una renovación contractual en diciembre del 2022 para la ocasión, suministro de pasaportes, cédulas y licencias. Anuncio del 12 de diciembre de 2022. Se le acusó de incremento de costos, pero Veridos negó dicha acusación. En 2023, Veridos firmó un contrato con el gobierno de Guyana como único proveedor por $35 millones, acción que fue cuestionada por la oposición, alegando riesgos de privacidad y falta de transparencia. El periódico guyanés Cayetur News reportó que la oposición denunció falta de transparencia posible al único proveedor y riesgos de privacidad, a lo que el gobierno defendió legalidad y dijo que por temas de seguridad se hacía una contratación directa. Resultó que las denuncias de la oposición en Guyana no eran infundadas, ya que el reporte periodístico establece que en junio del 2025 el gobierno admitió retrasos por glitch de integración con base de datos de pasaportes, el servicio contratado por Veridos. En Uganda, en marzo del 2021, el proveedor de soluciones de identidad era el socio clave que trabajaba con Uganda Security en la emisión de licencias de conducir computarizadas y pasaportes biométricos seguros. Veridos firmó un acuerdo de 15 años con el gobierno de Uganda para establecer una instalación de impresión de documentos de identidad digital y el contrato involucraba la suma de $11.5 millones. Ante el anuncio del contrato, en noviembre del 2022 se abrió una investigación parlamentaria por sobrecostos en tarjetas biométricas que suplía Veridos en ese estado.
Según el medio Biometric Update, los legisladores averiguaban por qué el gobierno invertía sumas sustanciales de dineros en dicha empresa para una nueva instalación de impresión de tarjetas de identificación, mientras que la utilizada por la empresa alemana Mühlbauer todavía estaba en buenas condiciones de funcionamiento. Los parlamentarios de Uganda también analizaban la capacidad de Veridos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En Nepal, en junio del 2025, Veridos, Mühlbauer e IDEMI participaron en la licitación para la impresión de los pasaportes electrónicos por $42 millones. La decisión fue adjudicar a Veridos y Mühlbauer imprimir 6.4 millones de documentos durante los próximos años. La decisión fue impugnada ante los tribunales por la empresa IDEMI por presuntas irregularidades en la licitación, alegando que se habían violado procesos licitatorios a favor de las empresas alemanas. Según los reportes del diario My Republic, IDEMI acusó al Departamento de Pasaportes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de adjudicar el contrato en violación de la Ley de Contrataciones Públicas 2063, el Reglamento de Contrataciones del 2064 y varias disposiciones descritas durante la convocatoria de licitación. Las mismas acusaciones se reiteran en la petición ante el Tribunal Supremo. El medio Biometric Update reportó que IDEMI detectó deficiencias en el proceso de licitación, citando lo que denominó incumplimientos administrativos y técnicos críticos. También alegó que los miembros del comité de evaluación sufrieron presiones indebidas que podrían haber provocado la alteración de los resultados finales a favor de Veridos y la otra empresa alemana. Además, alegaron la falta de archivos en las ofertas ganadoras y problemas relacionados con discrepancias en el tipo de cambio. En la República Democrática del Congo, de 2021 a 2024, Veridos firmó un contrato para la emisión de carnets estudiantiles. En ese país, el Ministerio de Hacienda bloqueó un pago de $2 millones por estar acusada de cobrar 5 euros a los estudiantes, cuando la emisión del carnet se contrató para que fuera gratuita. Según el reporte del medio Actualité, el ministro de Educación del Congo dijo que como prueba se interceptó un pago de $2 millones que salió del Banco Central a nombre de Veridos. ¿Para qué este dinero? ¿Por qué Veridos quería dar tarjetas biométricas a los alumnos de primaria y exigir 5 euros como pago a cada uno? Si en el nivel de primaria, según el contrato, era completamente gratis y la educación gratuita no era negociable. Este contrato no se concretará, fueron las palabras del ministro de Educación del Congo. Según reportó el medio africano Financial Freak, el conflicto con la empresa alemana especializada en la fabricación de soluciones de identificación, firmado 7 años atrás para el suministro de las tarjetas escolares con la República del Congo, se encuentra en arbitraje con el Estado tras la suspensión del proyecto en su fase. El arbitraje se conoce actualmente en París. En conclusión, a esta revisión, estos casos demuestran que Veridos no es ajena a litigios internacionales ni a cuestionamientos por gestión de datos e implementación tecnológica. Ahora veamos el contrato de la Junta Central Electoral Dominicana con ENDOC, consorcio que tiene dentro de sus empresas a la misma Veridos. El pasado domingo 5 de octubre se anuncia la firma del contrato con el consorcio que detalla la adquisición de 8 millones de tarjetas en policarbonato, 214 máquinas de impresión, una infraestructura PKI o llave maestra de los datos, 800,000 cédulas digitales en Móvil ID, 24 meses de mantenimiento técnico y capacitación, todo por un valor de 3.361.540.992 pesos, impuestos incluidos. El documento establece que la Junta Central Electoral mantiene la propiedad exclusiva de todos los datos y prohíbe su copia o transparencia. Sin embargo, ENDOC tendrá acceso temporal a la base de datos durante la operación del sistema, lo que genera inquietudes sobre la custodia real de la información y enciende un bombillo rojo, ya que, como hemos dicho, Veridos es la que emite las cédulas también en Haití. Podemos mostrar este contrato con el pecho abierto, con el orgullo y la certeza de su transparencia a partir de este instante, en 1 año, en 4 años, en 15, en 20, en 100 años.
Y lo que está ahí es lo que ordenó el pliego de condiciones y lo más favorable para la República Dominicana y sobre todo para el fortalecimiento de nuestra identidad. Veamos de qué forma la Junta colocó cláusulas importantes al contrato para evitar que Veridos a través de ENDOC pueda tener interferencia o almacenar datos del registro civil dominicano. El contrato establece que el consorcio se creó el 27 de enero del 2025 y está integrado por las empresas Icutec Solutions, Dominicana, Ultratech Inc., la panameña, GSI International, panameña, Mühlbauer Die Services de Alemania y Veridos GmbH, alemana también, con su oficio social ubicado en la 27 de febrero, esquina Avenida Tiradentes, en la Torre Friusa, piso 8, local 8B, en Santo Domingo de Guzmán. En lo referente a los accesos a los datos, la Junta Central Electoral deja claro en el párrafo 1 del artículo 20 que ENDOC, consorcio al que pertenece Veridos, no podrá transferir, copiar o pasar a terceros la data. Mientras el consorcio esté operando la infraestructura tecnológica como parte del desarrollo del proyecto, la Junta monitoreará, supervisará y, en su caso, autorizará cualquier flujo de información o datos. Bajo ningún concepto o circunstancia el consorcio podrá transferir o copiar, para sí o para terceros, las informaciones a las que pueda tener acceso como consecuencia del desarrollo del proyecto. En el siguiente artículo se cuida de que la propiedad y control sean de su exclusividad. El contratante mantendrá en todo momento la propiedad, control, administración y custodia exclusiva de todos los datos generados, tratados o almacenados en virtud del presente contrato, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa datos personales, biométricos, demográficos, registros de identidad, metadatos asociados y cualquier información vinculada a la emisión y gestión de la cédula de identidad y electoral, la cédula de identidad CI y la cédula de identidad digital móvil ID. Además, el consorcio ENDOC reconoce y acepta que no tendrá derecho alguno de propiedad, copia, retención o transmisión de dichos datos, salvo lo estrictamente necesario para la instalación y soporte de los equipos y sistemas contratados y siempre bajo la supervisión y autorización expresa del contratante. Sin embargo, aquí está la alerta roja. El contrato establece que ENDOC, asociada de Veridos, tendrá acceso temporal a los datos. En caso de determinación, dice el párrafo 1, vencimiento o rescisión del presente contrato, el consorcio ENDOC estará obligado a, y por medio de la presente, garantizar eliminar cualquier acceso temporal a los datos y garantizar que no retiene copia alguna física o digital de la información tratada. Establece claramente que la violación a las restricciones de acceso a los datos del ciudadano será una falta grave y motivo de terminación del presente contrato. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será considerado una falta grave y causal inmediata de rescisión del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales y reclamaciones indemnizatorias que correspondan al contratante. Además, el acceso es restringido. Todo acceso del consorcio ENDOC a los sistemas, servidores, plataformas o infraestructura del contratante deberá ser previamente autorizado por escrito por el área técnica designada de la Junta Central Electoral y le establece que el consorcio ENDOC se compromete a no mantener accesos ocultos o backdoors, credenciales adicionales o cualquier otro mecanismo que permita ingresar a los sistemas sin autorización expresa del contratante. Como se puede observar, el organismo electoral dominicano se cuidó de colocar cláusulas legales que impidan a Veridos el acceso al registro civil. Sin embargo, la relación contractual entre la empresa alemana con el gobierno haitiano y todas las observaciones presentadas con contratos en otros países deja establecido que Veridos no es ajena a litigios internacionales ni a cuestionamientos por gestión de datos e implementación tecnológica. Por tanto, estos son los riesgos que identificamos para República Dominicana. Riesgo reputacional y político. La coincidencia con Haití podría avivar narrativas de vulnerabilidad fronteriza. Riesgo de datos sensibles. Aunque el contrato estipula supervisión de la Junta Central Electoral, el acceso temporal del consorcio implica una exposición. Riesgo contractual. Precedentes de arbitrajes internacionales con la República Democrática del Congo, por ejemplo, sugieren que Veridos puede litigar agresivamente. Riesgo operativo. En Guyana y Nepal se reportaron fallos técnicos e integración
deficiente de las mismas bases de datos del país y el riesgo de sobrecostos. En múltiples países se denunciaron incrementos de precios o retrasos en las entregas. La decisión de adjudicar la cédula dominicana a una empresa que opera simultáneamente el sistema de identidad haitiano no es un detalle técnico, es cuestión de soberanía. Más allá del costo, se trata del control del registro civil más sensible de la nación, el corazón de su ciudadanía. En un contexto de crisis migratoria, frontera porosa y fragilidad institucional regional, República Dominicana no puede darse el lujo de bajar la guardia. La transparencia y la supervisión continua serán las únicas garantías para que la alerta roja no se convierta en una crisis de identidad. La información la maneja la Junta Central Electoral, está almacenada en los servidores de la Junta Central Electoral, si no está en ningún servidor fuera de la Junta Central Electoral. Todo eso está totalmente controlado. Esos son protocolos, como bien dijo Johnny, que están en una minuciosa verificación por las normas.